quiero recalcar algo. Déjame buscar otra vez a Isaías. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Isaías 40. Gloria a Dios. Preciosos los versos que el pastor compartía, ¿verdad? Pero yo quiero ir un poquito al título de esta palabra. No es cualquiera que nos dice esto. ¿Vieron el título allí en el verso 12? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué dice? El incomparable Dios de Israel. Es Él el que nos da esa fortaleza. ¿Por qué quiero compartir un poquito esto antes de la palabra? Porque el pastor me comentaba, y esto no va atacando a nadie, que quede bien claro, de que ha recibido críticas estos días, ¿verdad? Críticas fuertes por parte de hermanos por los cuales hay que orar y orar mucho, mucho, ¿verdad? Porque todos tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos momentos difíciles. ¿Y qué pasa? El pastor no es más ni menos que ninguno de nosotros. Tiene, como hoy, ese momento de debilidad, de cansancio físico. Y es entendible. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en ese Dios incomparable. Amén. Y aceptar que el hombre no tiene toda la fortaleza continuamente. Hay momentos en los cuales hay cosas que se nos escapan. Y también le pasa al pastor. Por eso lo que debemos hacer es orar y clamar a nuestro Dios, a ese Dios incomparable. Porque no es solamente Él el que tiene autoridad en el nombre de Jesús. Somos todos. Todos tenemos autoridad. Y a veces cuando dependemos tanto de los demás, tenemos que decirnos, Señor, pero no puede ser así. Porque ese mismo Dios que está con el pastor, con cualquiera de los hermanos, es el que está conmigo. Por tanto, debemos clamar y pedir a Él. Y de repente por ahí decir, bueno, Señor, dame tu mirada, dame tu sabiduría. ¿Verdad? ¿Por qué quise comentar un poquito esto? Porque el único que nos puede dar esa nueva fuerza, que nos puede dar ese descanso, que nos puede hacer levantar las alas como las águilas, es el incomparable Dios de Israel. ¿Verdad? Gloria a Dios. Por eso, mientras escuchaba al siervo y esta palabra, relojé un poquito hacia atrás y vi ese título, ¿verdad? Que realmente es el que nos da el respaldo. El incomparable Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Querido pueblo de Dios, vaya si es motivo de oración el uno por los otros. Hay muchos hermanos que de repente por ahí pasan luchas, pasan pruebas, pasamos luchas, pasamos pruebas, pasamos dificultades y reaccionamos de distintas maneras, ¿verdad? Como les decía, una vez más, esto no es crítica, esto no es atacar a nadie, sino ponernos en oración, diciendo, Señor, da sabiduría a mi hermano, da sabiduría a mi hermano para que entienda cuál es tu bendita voluntad, ¿verdad? Y que no muchas veces estemos atacándonos unos a otros. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora sí, quiero ir a lo que es la palabra que entiendo el Señor quiere compartir en este día, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros. Y eso está allí en Romanos capítulo 6. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 6. Gloria a Jesús. ¿Estamos transmitiendo ahora? No, todavía no. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, pensé que todavía no, así que damos la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de internet. Gloria a Jesús. Dios le bendiga en gran manera como está bendiciendo a esta congregación, ¿verdad? Si ustedes pudieran ver qué linda que está la iglesia, ya vamos a tener la oportunidad en algún momento de enfocar un poquito hacia el otro lado también. Está maravillosa. Gloria a Jesús. No por lo linda que está pintada, sino por lo que tiene dentro de ella, ¿verdad? Que somos un montón de almas alabando y glorificando a Dios. Y bueno, quizás algunos de ustedes en algún momento, cuando Dios lo disponga y tengan esa necesidad y ese sentir y ese querer, puedan estar aquí junto a nosotros también, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vaya un saludo y una bendición grande para todos los que nos ven o los puedan estar viendo más tarde en el nombre de Jesús. Como les decía, el Señor quiere compartir allí en Romanos capítulo 6. Gloria a Jesús. ¿Encontraron? ¿Vieron el título? ¿Estamos involucrados? Amén. ¿Verdad que sí? Sí, estamos involucrados en esto, ¿verdad? El título de esta palabra de Romanos capítulo 6, verso 1 es muertos al pecado. Gloria a Jesús. Lo leemos en el nombre de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De su Hijo amado. Dice así: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo, ¿verdad? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bendito sea el Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, entendemos que esto tan maravilloso que hemos leído es tu palabra. Lo hemos visto a través de nuestros ojos, Señor. Preparemos ahora nuestros oídos para seguir escuchando lo que tú quieras decirnos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor amado, que no sea nada humano, Señor, que no sea nada personal, sino que seas tú, Señor bendito, explicándonos, Señor, qué es lo que quieres, lo que anhelas y lo que necesitas de nosotros, Padre. Sabemos que todo lo que tú envías, dices y hablas a tu pueblo es de bendición, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús y por ello te damos gracias. Gracias, Señor. Bendito seas. Querido pueblo de Dios, realmente, como decíamos al principio, nos sentimos involucrados, nos sentimos identificados, ¿verdad? Porque en un tiempo éramos parte de esta abundancia de pecado. Éramos concupiscentes con esa abundancia de pecado que había en nosotros. Pero todo tiene su tiempo bajo el cielo. Llegó el tiempo en el cual nuestro Señor comenzó a tratar con nuestras vidas, se dio a conocer, comenzó de a poquito a enseñarnos de qué manera quería que fuésemos cambiando, ¿verdad? Yo quiero leer un par de versos anteriores a esta palabra que leímos, o sea, el verso 20 y el verso 21 del capítulo 5. Gloria a Jesús, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. No quiere decir que la justicia de Dios venía acompañada de pecado. No es eso lo que el Señor dice, ¿verdad? Porque dice acá, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No quiere decir que la ley traía el pecado. Lo que quiere decir es que la ley dejó en evidencia al pecado. Un ejemplo claro, cuando somos pequeños y nos comienzan a decir, mirá que esto está mal. Eso quiere decir, ¿verdad?, que hay algo que no debemos hacer. En cierta manera podemos decir que nuestros padres
introducen en nosotros una ley que nos dice que tal cosa está mal. Eso es lo que sucedió. Aquella ley que se introduciera para que todos pudieran saber qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿verdad? No quiere decir tampoco que nosotros debamos pecar en gran manera para que la gracia también esté en gran manera en nosotros. No, para nada. Eso sucede cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios. Eso sucede cuando nosotros venimos de multitud de pecados. ¿Por qué? Porque dice que sobreabundó la gracia donde sobreabundaba el pecado. ¿Qué Dios nos quiere enseñar con esto? Yo le voy a dar un ejemplo personal. Sobreabundó la gracia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque en mí sobreabundaba el pecado. Y Dios, la única manera que tenía para hacer cambiar mi vida es que su gracia estuviese en mí. O sea, que Él estuviese en mí. Como quizás lo ha estado en muchos o en la gran mayoría. Qué bueno que podamos decir hubiese estado. Porque ahora todo ha cambiado, gracias a Dios. Eso, como comienza ahora así una vez más en el verso 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? No. No nos aferremos a que Dios es bueno, a que Dios es tan grande, a que Dios es tan amoroso y que Dios me conoce y que Dios sabe todas las cosas. Le voy a seguir dando al pecado porque Dios es bueno. No, querido hermano, no, querida hermana. No es eso lo que Dios quiere. Él nos está dando un ejemplo. Que en primer lugar, por más que estuviéramos en error, en equivocación, eso a Él era lo que más quería para hacer que su gracia se manifestara. O sea que cuanto más grande era el testimonio en contra, más iba a quedar en evidencia la gloria de Dios y su gracia, ¿verdad? Dice el verso 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá podemos destacar un pequeño juego de palabras, ¿verdad? El pecado sigue estando en nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuándo va a ser el tiempo en el cual el pecado no va a estar más en nosotros? El día que partamos. El día que este cuerpo deje de ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando nosotros tenemos que comenzar a dominar y a vencer en el nombre de Jesús. En ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Hay alguien que se haya bautizado acá conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdad que sí? Todos. ¿Hay alguien que no se bautizó todavía? Vamos a aprovechar por las dudas. ¿Sí? Allá atrás. Gloria a Jesús. Bueno, gloria a Jesús. Se viene el tiempo, Gloria a Dios. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Tuvimos que tomar una simbología. Jesús murió en la cruz, venció el pecado, derramó su sangre por nosotros, para que tuviésemos salvación y vida eterna. Nosotros también. Cuando decidimos bajar a las aguas, que simboliza eso, una muerte a la vieja vida y comenzar una nueva vida. Luchando y peleando, porque como decíamos recién, el pecado permanece en nosotros. Debemos nosotros ser los victoriosos en esa área. Debemos nosotros ser los que derrotemos al pecado nosotros mismos, ¿verdad? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, con Jesús, ¿verdad? No quiere decir que nosotros, para alcanzar la bendición de Dios, mire, si habrá sido bueno el Señor, a su Hijo lo mandó a una cruz a padecer. ¿Y cuánto padeció? De latigazos, de una corona de espinas, de golpes, de que lo escupieran, de que lo blasfemaran, de que lo clavaran en un madero, de que perforaran sus manos, sus pies y hasta su costado.
Eso es lo que tuvo que padecer Jesús, y por el pecado no de Él, sino de nosotros. ¿Cuánto más tendremos que esforzarnos nosotros mismos para luchar contra ese mismo pecado? Sin necesidad de tener que ir a una cruz, sin necesidad de que claven nuestras manos y nuestros pies, sin necesidad de que nos perforen en un costado, simplemente entregando nuestra vida a Dios, diciéndole: Señor, gracias, porque me diste la oportunidad de que en un acto de fe, a través del bautismo, de una inmersión en agua, yo pueda resucitar a una nueva vida. Luchando y peleando, sí, pero sabiendo que hay alguien que nos respalda, ¿verdad? Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma victoria que tuvo Jesús allí en la cruz, venciendo el pecado, venciendo una vez la muerte y para siempre, también nosotros podemos lograr esto. También nosotros debemos lograr esto para conveniencia personal. A mí me encanta escuchar que hoy en día voy a tener la posibilidad de estar frente a frente con mi Padre Celestial. ¿Verdad que suena precioso esto? Es por eso que debemos estar con esa convicción. Gloria a Jesús. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Se dan cuenta? Él por todos nosotros. Si será bueno Dios. Ese incomparable Dios, como decíamos hace un ratito en el título de la palabra que leía el pastor, nos dio esa oportunidad de a nosotros dejarnos excluidos de ese sufrimiento. Solamente padeció su Hijo, quien hoy es nuestro hermano en los cielos, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Vieron que la palabra de Dios es clara? No dice que somos libres, dice que hemos sido justificados por todo lo que hemos hecho hasta ese momento. Y esto quiere decir que de ese momento en adelante tenemos que hacerlo nosotros la tarea. Tenemos que esforzarnos nosotros para batallar en contra de ese pecado que mora en cada uno. Gloria a Jesús. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Lo creemos? Gloria a Jesús. Es por eso que debemos pelear la buena batalla. Y muchas veces escuchamos, o yo mismo digo: oh Señor, una vez más te fallé, qué diablo inmundo. Y sí que Él es inmundo, pero muchas veces la culpa no la tiene Él. Hay veces que la culpa la tenemos nosotros, porque cedemos a ese pecado que está dentro nuestro, cedemos a esa tentación y luego nos arrepentimos. Tenemos que pedirle cada día: Señor, sé que hoy va a venir una nueva tentación, o van a venir varias tentaciones. Ayúdame a estar preparado, a tener la sabiduría para que el momento que venga yo la pueda rechazar. Que no tengamos que después que esa tentación saca partido arrepentirnos, sino que podamos decir: gracias Señor, porque por tu fortaleza y tu sabiduría le gané. No dejé que ella prevaleciera. Esto no quiere decir que vamos a ganarlas todas. Quiera Dios que sí. Pero muchas veces vamos a tener que después arrepentirnos. Pero ponerla en nuestra mente como un recordatorio. Lo que me pasó. Cedí a esa tentación. No quiero que me vuelva a pasar, ¿verdad? Gloria a Jesús. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Saben qué?
Algo similar sucede en nosotros. Aún nos toca padecer en lo físico la muerte, si no viene Cristo antes, para que de esa manera, ahí sí, ya el pecado no se enseñoree más de nosotros. Ese va a ser el momento en el cual vamos a poder descansar en Cristo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener más tentaciones, porque no vamos a tener que pelear más contra este cuerpo, contra esta carne concupiscente, ¿verdad? Sino que podamos decir gracias, Señor, porque en una nueva vida he sido libre por ti, por esa misericordia, he sido libre del pecado. Pero también, mientras tanto, debemos esforzarnos y esforzarnos mucho. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí, miren si ha sido bueno este Padre Celestial, que ha enviado a ese Consolador que es el Espíritu Santo de Dios, a que more en nosotros, aún en nuestra condición. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitamos de su fortaleza. Y de otra manera, estando solos, hubiese sido imposible. Imposible realmente. ¿Y qué es lo que certifica esta imposibilidad? Mirémonos antes de conocer a Dios. No podíamos vencer esas tentaciones. No nos interesaba vencer esas tentaciones. Sin embargo, Él nos fue enseñando, ¿verdad?, que ese pecado que en nosotros habita no debe ni puede tener poder sobre nosotros. Gloria a Jesús. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Y nosotros debemos poner en práctica también esto. Mientras estemos peleando la buena batalla, que cada día podamos estar más satisfechos de la manera que estamos viviendo para Dios. Que podamos cada vez estar más satisfechos de las menos cosas que tenemos para entristecernos, venciendo cada día más. Gloria a Jesús. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo que debe resonar en nuestro corazón por sobre todas las cosas. Que nosotros también tenemos, aunque aún no hemos ido a una cruz, poder declarar que somos muertos al pecado. Gloria a Jesús. Y que Él no se enseñoreará de nosotros, pero también ponernos una meta, fijarnos cada día algo. Señor, quiero agradarte cada día más. Si he muerto al pecado, quiero vivir para ti de una forma especial, ¿verdad? Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. O sea que el pecado está, una vez más lo decimos, el pecado va a intentar, va a querer prevalecer, va a querer hacer de nosotros algo que en un tiempo fuimos, y no tenga duda que lo va a intentar más de una vez, que vuelvamos atrás en esto. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que pelear esa votación. Tenemos que dejar en nosotros muy enaltecido el reinado de Dios y no el reinado del pecado, que fue en otro tiempo. Gloria a Jesús. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hemos resucitado. Jesús nos ha dado una resurrección y hemos sido resucitados de entre los muertos. ¿Por qué esto? Porque en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, y hoy nos dio una nueva vida. Hoy Dios nos dio una nueva oportunidad maravillosa de poder decir: soy más que vencedor. Somos más que vencedores. Gloria a Jesús.
y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea que todo nuestro ser tiene que ser entregado a Dios, ¿verdad? Para que de esa manera podamos nosotros tener ese pequeño cargo de conciencia que diga, pero yo no puedo ceder a esta tentación porque me he declarado entregado a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Tenemos una oportunidad maravillosa. Dios nos dio la oportunidad de su gracia. Nos hizo las cosas tan fáciles, tan fáciles. Sin embargo, nosotros por momentos nos empeñamos tanto en hacerla tan difícil, cuando Dios puso todo a nuestro alcance. Tenemos que empezar a mirar en esos momentos en los cuales vemos, porque nosotros sabemos, no somos ningunos tontos. Sabemos cuándo estamos cediendo. Sabemos cuándo hay una tentación que está ganando terreno en nosotros. En ese momento es cuando tenemos que comenzar a decir, pero esto no puede avanzar más, porque Jesús me dio autoridad, porque Él lo hizo en la cruz y fue un símbolo de que yo también fui a la cruz y vencí. Para Él no fue un símbolo, para Él fue un sufrimiento impresionante. Sin embargo, para nosotros la gracia de haber alcanzado también esa salvación por medio de Él, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por tanto, tenemos que hacer prevalecer esta palabra en nosotros, muertos al pecado, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Yo quiero compartir otra palabra cortita, un poquito más adelante, es en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Gloria a Jesús. Van a ver un título maravilloso. Cuando la encuentren, se van a dar cuenta. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Encontraron, hermanos? ¿Encontraron el título? Como dice, triunfantes en Cristo. Aleluya. Y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Hoy en la mañana le decía, Señor, no quiero ser yo el que hable, porque quizás si así lo hiciera, saldrían otras cosas de mí. Sin embargo, quiero que seas tú, Padre Santo, porque yo no quiero hablar para el resto, quiero hablar para todos, incluyéndome. Por eso le pedí al Señor que fuera Él, ¿verdad? Amén. Y cuando leí este título dije, gracias, Señor. Aleluya. Porque primero como que nos pasó un pequeño reto, ¿verdad? Como que nos apretó un poquito la clavija porque nos conoce. Y ahora nos dice, triunfantes en Cristo. Aleluya. Dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos que ser olor grato de parte de Dios. Tenemos que oler bien ante el olor inmundo que hay en nuestro entorno. ¿Verdad que tenemos que ser así? Sí. Lo dice la palabra de Dios. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Verdad que por la misericordia y la gracia de Dios olemos distinto? Olemos a la gracia de Dios. No contaminemos nosotros mismos ese olor. No lo cambiemos. Gloria a Jesús. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos
ciertamente olor de muerte para muerte. No quiere decir que nosotros tengamos que acusar a aquellos que no huelen bien. Tenemos que esforzarnos para que ellos vean en nosotros que hay un buen olor, pero que en ellos aún hay un olor como el que había antes en nosotros. O sea, que tenemos que ser un ejemplo de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Aleluya. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea que no somos de aquellos que sacan provecho propio para conveniencia. Y acá tenemos que ser bien claros. Nosotros tenemos que sacar, sí, provecho propio para conveniencia, pero bajo la voluntad de Dios, cumpliendo su verdadera palabra. Hay muchos que sacan provecho de ella, agregando o quitando. A eso se refiere esta palabra, ¿verdad? Sacan provecho propio de la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Tenemos que dar testimonio de que somos triunfantes en Cristo Jesús. Tenemos que dar testimonio de que nosotros somos olor fragante. Y eso es por esa hermosa voluntad que Él puso en nosotros. Eso es porque a Él le plació cambiar nuestras vidas, sacar aquello inmundo que era lo que padecía el mal olor. Y hoy somos realmente privilegiados por ello. Y quizás tú quieras ser un privilegiado por ello. Y Dios está dando una oportunidad. Todos sabemos que muchas cosas de las que hacíamos no agradaban a Dios y tenían mal olor. Sin embargo, hoy quiere decirte que también tú podés ser un triunfante en Cristo y ser parte de ese olor fragante para testimonios de todo aquello que lo necesite. Querido hermano, querida hermana, muertos al pecado era el primer título. Triunfantes en Cristo. Esta otra palabra que entiendo Dios quiso compartir con nosotros. Y recuerdan el primer título que leímos de la palabra que el pastor compartió. El incomparable Dios de Israel es el que puede lograr todo esto en nosotros. Y Él no está lejos, Él está aquí, Él está con nosotros, Él nos respalda en todo tiempo. Por eso, denle un fuerte aplauso a su palabra, a lo que Él quiere transmitir a través de esto tan maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. Bendecimos desde aquí a todos aquellos hermanos y a los que aún no, pero que puedan también prontamente integrar esta familia celestial. Dios les bendiga mucho, como bendiga también a toda nuestra congregación en el nombre de Jesús. Pastor, adelante. Gloria a Dios.